Vamos a repasar el día de hoy algo diferente. Hacemos una pausa a lo que hemos venido viendo acerca de Juan. El día de mañana es 31 de octubre y se celebra los 505 años de la Reforma Protestante. A veces pasa muy por en alto dentro de nuestras congregaciones, pero en una congregación como esta, que definitivamente somos una congregación protestante, que tenemos nuestra herencia protestante, es importante que aprendamos a la luz de las Escrituras y revelado en la historia también de lo que ocurrió en aquella época, podamos ver qué es lo que realmente el Señor hizo a través de estos hombres. Porque sí, en verdad, nosotros no seguimos ni exaltamos a ningún hombre, pero entendemos de que hay hombres que Dios ha utilizado a lo largo de la historia para impactar a su iglesia, y más aún cuando la iglesia ha perdido el rumbo. No es que a partir de esta época hubo una división donde una iglesia trajo algo nuevo. Más bien el pensamiento de los reformadores no era traer algo nuevo, sino por el contrario. El pensamiento de la reforma es: no podemos seguir adelante sin ir hacia atrás. ¿A qué me refiero? No podemos continuar como iglesia si no estamos en los fundamentos en los cuales Jesucristo fundó la iglesia y encargó a sus discípulos y a los apóstoles para que llevasen el inicio de la iglesia. Lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas por parte de la iglesia de Roma, culminó siendo el movimiento transformador de la iglesia y de toda la sociedad. Este movimiento, denominado como la Reforma, que se expandió por los próximos 200 años cruzando el océano hasta llegar a Norteamérica, dejó cimentado las 5 solas que vamos a resumir y que resumen la teología que propulsa la Reforma, y por lo cual nosotros nos consideramos una iglesia protestante. Muchas veces a nosotros nos han preguntado: ¿y ustedes por qué son protestantes? ¿Por qué se separaron de la iglesia de Roma? O cosas por el estilo. Y en verdad nos encontramos sin respuesta en ocasiones a estas inquietudes, porque no lo conocemos. Y realmente esa ignorancia nos vuelve débiles en poder defender o poder aclarar lo que realmente sucedió y por qué nosotros hasta el día de hoy nos consideramos protestantes y creemos que la reforma continúa y debe continuar cada día. No porque la iglesia necesite actualizarse, sino porque la iglesia necesita ser reformada siempre al inicio, siempre a como empezó, no hacia una actualización de la cultura, sino recordar cuál es el fundamento sobre el cual apareció. Lutero clavó 95 tesis en la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. El día de mañana serán, como les decía, 505 años. La queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias. Y vamos a hacer un repaso rápido de cómo se dio este proceso. Tengo claro, y siempre lo hemos dicho, este lugar es solamente para exaltar a nuestro Dios, solamente para predicar a Cristo. Pero es necesario también hablar acerca de la historia para entender cómo hemos llegado a este punto y por qué hoy somos lo que somos. Y nos sentimos, sí, alegres, contentos y orgullosos, en el buen sentido de la palabra y la expresión, de ser una iglesia protestante. En el año de 1505,
Lutero comienza a estudiar en la Universidad de Erfurt. Cabe recalcar que Lutero es alemán. Él comienza a estudiar leyes, es lo que su padre quería y es lo que una familia como la de su clase es lo que aspiraba y deseaba. Dice que el 2 de julio él iba en su caballo y se vio envuelto en medio de una tormenta, y por las supersticiones en las cuales él había crecido y era lo común en medio del pueblo, entonces dice que él iba en su caballo, caía fuertemente esta tormenta y coincidencialmente un rayo cae muy cerca a él en un árbol por donde él estaba atravesando. Se asusta de tal manera y por sus supersticiones él da estas palabras. Dice: Santa Ana, si hoy me libras de esta tormenta, me sacas con vida, hoy yo me haré monje. Y definitivamente él sobrevivió y cumplió su promesa. Dejó su carrera de leyes y entró en la orden de los monjes agustianos o los agustinos para formarse como tal. 2 años más tarde sería ordenado como sacerdote y también celebraría su primera misa, en la cual él narra en uno de sus escritos que realmente fue un verdadero bochorno para él, porque dentro de la superstición y la enseñanza que él tenía, cuando iba a participar de la Eucaristía, él dice que pues se dio cuenta que tenía en sus manos la sangre y el cuerpo de Cristo, y entró en pánico y se quedó paralizado, no pudo continuar. Alguien más tuvo que intervenir, él se quedó, no puedo continuar, ¿no? Años más tarde, en 1509, él obtiene un bachelor en Biblia, lo que sería una licenciatura en Biblia, pero él manifiesta que no tenía paz para su alma. Lejos de haber encontrado paz en su corazón, en su alma, en su vida, al escudriñar las Escrituras, lo que más bien él había encontrado era una intranquilidad profunda. Dentro de lo que es la costumbre de los agustinos, cada año se trasladaban a Roma para visitar al Papa, para celebrar misas y todo aquello. Y en esta ocasión, en el año de 1510, es Lutero quien tiene que ir a visitar Roma. Él espera encontrarse con la ciudad santa, con la Jerusalén celestial, pero es tan grande su decepción al encontrar una ciudad llena de corrupción, tanto social como en el clérigo. Ahí él tiene la oportunidad de celebrar misas, y dice que algo que le llamó a él mucho la atención era que mientras él celebraba una misa, los demás celebraban 4. Entonces, mientras él estaba celebrando misa, alguien le estaba diciendo: ¡Hey, apúrate, apúrate, apúrate! Porque definitivamente las misas era una fuente y es una fuente de ingreso para la Iglesia Católica. Entonces, no era mucho negocio demorarse tanto en la misa, y él se alargaba con su liturgia, ¿no? Entonces dice que él salió decepcionado y fue transferido al monasterio agustino de Wittenberg, donde él comienza sus estudios de doctorado, que los termina en 1512 con un doctorado en teología. Realmente él se distingue por su capacidad, y es cuando las autoridades ven en él la posibilidad de que él sea un maestro, de que él comience a impartir clase. Dentro de todo esto, él comienza, a pesar de su gran conocimiento, sigue con esta insatisfacción. Dice que era tal su insatisfacción que él se confesaba 3 o 4 veces al día, y que duraba horas su confesión, ¿ya? O sea, que él estaba confesándose y se estaba parando y decía: perdón, esto me estoy olvidando, y continuaba. Entonces dice,
que de cierta manera esto impacientó a sus autoridades y dijeron, bueno, más bien ve a enseñar porque, como se dice, ¿no? El que enseña aprende 2 veces. Y es así como en el año de 1513 él empieza a enseñar el libro de Salmos. Este libro de Salmos, él sí, comienza a profundizar, pero dice que nada tuvo tal impacto como en el año de 1515 cuando él empieza a enseñar el libro de Romanos, y sobre todo Romanos 1, 16, 17, cuando dice que el justo por la fe vivirá. Dice que esto impactó de tal manera su vida que en ese mismo año, cuando él va nuevamente en su visita a Roma, y el plan era visitar al Papa, y dentro de su visita al Papa, parte de la costumbre romanista, y quiero aclarar con esto, no estamos ni es el espacio para atacar tal o cual religión. Lo único es que es imposible hablar de la reforma sin hablar del romanismo. Entonces, tal como era la costumbre, él iba en la visita al Papa e inclusive iba a besar el anillo del Papa. Es la sumisión a la autoridad papal, ¿no? Entonces, él cuando llega a Roma, tiene que subir los escalones de estos escalones que se supone que subió Jesucristo cuando fue a ver al emperador, ¿no? Y dice que ya en ese tiempo se practicaban las indulgencias. Hace tiempo atrás ya venían practicándose las indulgencias. Y la indulgencia es esto en la cosmovisión romanista. Cuando uno nace en pecado, ¿no? Nace en pecado mortal. Y si muere, el niño ahí va al limbo. O sea, un espacio donde no hay nada, ¿sí? Pero si es bautizado, y por eso es la costumbre romanista bautizar a los niños lo más pronto posible para que no vayan a este lugar. Pero obviamente después de que uno es bautizado, crece y mientras va creciendo, comete pecados. Y estos pecados tienen que ser purgados. Entonces, la visión es que cuando uno muere, tiene que ir al purgatorio para purgar esos pecados, los que has cometido desde el bautismo hasta la muerte, ¿ya? Entonces, la idea de esto que se estaba dando en Roma, de vender la salvación, de vender a través de una oración o vender a través a cambio de dinero la salvación de la gente, era algo que inclusive hoy podría sonar bastante importante, ¿no? ¿Qué tal si te dicen, mira, tú tienes la posibilidad de ayudar a uno de tus familiares que ya ha muerto, para que no esté ahí tantos años pasando en el purgatorio? Tú puedes subir estas gradas de rodillas y en cada escalón te detienes y haces una oración, haces un Padre Nuestro, y cada Padre Nuestro que haces en cada escalón saca un alma del purgatorio. ¡Wow! Entonces uno decía, chévere, puede ser un familiar mío. Entonces la gente iba y estaba ahí, ¿ok? Pero ya para ese tiempo el Papa de aquella época, me parece que es el Papa León X, había decidido demoler la Capilla Celestina que había en ese tiempo, que ya tenía 12 siglos de antigüedad. Decide demolerla para construir la gran catedral de San Pedro, la cual está erigida hasta hoy. Pero obviamente necesitaban mucho dinero. Entonces se les ocurre que sería muy bueno poder cobrar por esta salvación, esta especie de salvación que los romanistas querían vender
a través de la indulgencia. Entonces llega a tal punto, porque claro, cada uno comenzó a aportar sus ideas de cómo. Entonces justamente un sacerdote alemán dice, y llega a tal punto de decir, mira, por cada moneda que tú echas en los tarros que ellos recibían, al sonar la moneda en el metal, cuando chocaban las monedas o en el metal de la lata donde ellos recibían, ese sonido, el cling, en ese mismo momento un alma está saliendo del purgatorio. ¿Ya? Entonces era buen negocio, era una buena forma de recaudar dinero. Pero pongámonos a pensar, estas indulgencias hoy también siguen vigentes en la iglesia romanista, pero no solamente en la iglesia romanista, sino en la iglesia evangélica también. Hace pocas semanas hablábamos acerca del diezmo y de la ofrenda y mirábamos como sí, dentro de la iglesia evangélica también hay este tipo de cosas, esta manipulación. ¿Sí? Entonces, ok, tal vez no sacará un alma, pero ¿quieres agradarle a Dios? Inclusive algunos inventaron, y no me digan que no han escuchado, que sea silenciosa. Acá no es que suene, ¿no? No es el cling va a sacar un alma, sino más bien que sea silenciosa, o sea, más bien echa un billete, para que no suene. ¿Sí? Descarados. La misma cosa que ocurría hace 505 años, está ocurriendo hoy en la actualidad en Latinoamérica. Porque déjame contarte algo. La reforma protestante en Europa y que llegó a América, tenemos que ser claros, no llegó a Latinoamérica. La forma de conquista de Latinoamérica bypassó, o sea, hizo un canal que no permitió que la reforma protestante llegara a Latinoamérica. Y los movimientos misioneros que llegaron acá no fueron tanto de corte protestante, sino más bien otro tipo de cortes. ¿Sí? Hoy por hoy oímos un poco más hablar de la reforma protestante y hoy para muchos de ustedes será la primera vez que están escuchando una enseñanza acerca de la reforma protestante. Y tal vez llevas años en una iglesia cristiana. Y te han llamado protestante y ni siquiera tienes idea de por qué te llamaban protestante. ¿Sí? Protestante porque es un rebelde, porque se salió de la verdadera iglesia. No, no es eso. Tenemos que conocer la historia que produjo todo esto. Entonces, el libro de Romanos ocasiona tal cambio en Lutero, que dice que cuando él estaba subiendo estas gradas, porque él creía en eso, él enseñaba eso, y él está subiendo estas gradas, dice que él se lamentaba tanto en su corazón que sus padres estuvieran vivos, porque él decía, por lo menos esto tendría la opción de sacar a mis padres de donde están. Pero sus padres estaban vivos aún. Y dice que mientras él iba subiendo, regresaba a ver a la gente a su lado, y dice que esto de Romanos 1 vino a él. Dijo, el justo por la fe vivirá. Dice que fue tan impactante para él que él se levantó y se retiró y volvió a Wittenberg y no llegó a su audiencia papal. Nunca llegó a estar con el Papa en aquella ocasión. En el año de 1516 él empieza a enseñar la carta a los Gálatas, donde justamente el apóstol Pablo habla a la iglesia y les habla de su desviación hacia la ley y las obras, olvidando la gracia. Años más tarde, 1517, empieza a enseñar el libro de Hebreos, donde se muestra a Cristo como el sumo sacerdote, como aquel que derramó su sangre como sacrificio total y perfecto. Y esto ocasiona que él plantee sus 95 tesis en contra de las indulgencias. Él no está pensando
formar una nueva iglesia, él no está pensando dividir la iglesia, él no quiere nada por el estilo, sino que lo que se hacía en aquel tiempo, y era la costumbre, era en la puerta de los templos pegar temas sobre los cuales se quería que la comunidad o el pueblo pudiera discutir. Y Wittenberg era un pueblo pequeño, no era la capital o algo por el estilo, era un pueblo pequeño. Probablemente, pensándolo desde el punto de vista humano, si Dios no hubiera intervenido, realmente esto no hubiera pasado más allá de un escrito en la puerta de una iglesia, nada más. ¿Sí? Era como hoy poner algo en tu muro de Facebook. ¿Sí? Lutero no tenía muchos seguidores, seguramente. Entonces él pone ahí sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517, pero él no es el único que está en contra de las indulgencias, porque las indulgencias están afectando al pueblo. Las indulgencias están manipulando al pueblo y sobre todo a aquellos que son pecadores. ¿Y quiénes eran pecadores? Todos. Y claro, y los más pobres eran aquellos que no podían pagar por las indulgencias. Y entonces ellos eran extorsionados. Mira, si tú no pagas, entonces tu familiar pasará años, siglos, milenios en este lugar purgando su pecado. Entonces, vendían lo que sea. Imagínate, muere tu hijo, muere tu padre, muere tu hermano. ¿Sí? O tú mismo quieres hacer provisión para tu propia muerte, ¿no? Porque llegaron a ese punto, ¿ya? Vendían las indulgencias con esa perspectiva, o sea, inclusive por tus pecados futuros, ¿ya? O sea, vas a pecar, bueno, paga y anda peca con tranquilidad, ¿sí? ¿Y saben de dónde sacaban esta indulgencia, esta capacidad de vender la indulgencia? De ahí aparecen los santos, ¿ya? Los santos es estas gentes, estas personas que según los romanistas tenían tal excelencia de vida que llegaban al cielo y les sobraba salvación, ¿sí? Tenían de más salvación. Entonces, como tenían tanta salvación que les sobraba, entonces eso es lo que ellos vendían para el resto. Eso se piensa hasta hoy. ¿Sí? Muchos de nosotros salimos del romanismo y ni siquiera conocíamos esas cosas. ¿Ok? Pero esa es la indulgencia. Entonces, él plantea estas 95 tesis, las pone ahí. Hubieran pasado desapercibidas si no es porque hay otra gente que también está en esa misma línea. Y para aquel tiempo recientemente había aparecido un invento que cambió la historia de la humanidad, la imprenta. Y justamente en Alemania, justamente en Wittenberg. Y entonces alguien le saca copias y dice que en menos de 3 meses las 95 tesis habían llegado a invadir toda Europa, generando un movimiento que llega al conocimiento del mismo emperador Carlos V, recién posesionado, y por qué no, del mismo Papa León X. Entonces, en 1518, se plantea un debate, el debate de Edimburgo, como se conoce, en el cual Lutero es retado a defender su teología. Aquí, el cardenal Cajetán, que es un baluarte de la iglesia romanista, él dice, ok, yo voy a debatir, pero no voy a debatir con cualquiera. Si voy a debatir con Lutero. Y es así como Dios utiliza esto para darle este renombre a Lutero y lo hace visible, porque tal vez sus tesis eran conocidas, pero nadie lo conocía en sí a él. Y es aquí donde él, ese es Lutero, y la gente comienza a Lutero, 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 y todo eso por el estilo, ¿no? Bueno, dice la historia, porque ya todo esto ustedes podrán encontrar ya libros de historia en
donde se narra esto, no necesariamente en historia cristiana, sino en historia, porque esto es parte de la historia de la humanidad, porque la reforma no solamente reformó la iglesia, reformó la cultura, ¿sí? Entonces, dice que en esta defensa teológica, Lutero, sin duda, con una gran capacidad intelectual, pero más inspirado por lo que ha aprendido de las Escrituras, dice que le da una tremenda enseñanza a Cajetán que hace que tome más fuerza lo que él viene planteando. Al punto que en el año de 1519, él entiende, recién ahí, 2 años después, entiende la justicia de Dios como algo pasivo que Dios otorga al justificarnos por fe solamente. Fíjate, es 2 años después cuando él entiende realmente la salvación, ya no por obras. Porque, bueno, todavía dice, no, es que esto es lo que piensan los romanistas sobre la gracia, que Dios nos da gracia para poder hacer buenas obras. Y al hacer esas buenas obras, somos salvos. No sé de dónde lo sacaron porque eso no está en la Biblia. ¿Ya? Pero eso es lo que pensaba Lutero, y al leer la Biblia él dice, pues no, fíjate, años después de estar estudiando, tiene un doctorado en teología, y después de años él entiende y dice, no, esto es solamente obra de Dios. En julio dice que debate con el profesor John Eck, que es una eminencia, y aquí comienza donde realmente es el problema medular, porque él niega la autoridad suprema de los papas, los príncipes y los concilios. Esto es realmente lo que molesta a Roma. ¿Te molesta la salvación? No hay problema. Ay, te estás metiendo con Dios. ¿Te metiste con el papa? Ay, sí te fregaste. El papa, los príncipes, no me los tocas. Y es ahí donde comienza el problema, y es ahí donde justamente el Papa, en 1520, da la bula papal, que es el exsurge domine, 60 días para que se retracte. Si no te retractas, entonces vas, como decía una jueza aquí, vas a conocer mi poder. ¿Sí? Y entonces es en el año de 1521 cuando se da la dieta de Worms, justamente en el mes de abril es donde él está citado, el 16, 17 y 18 de abril. La dieta de Worms comienza en enero. La dieta de Worms no es una dieta en sí, no es que nadie come y a ver, cuente cómo es esa dieta, pastor, usted está haciendo, lo veo más flaco. No tiene nada que ver con eso. Es la traducción de la palabra alemana Reichstag, ¿sí? No sé si estará bien pronunciado, ¿sí? La traducción de esa palabra es dieta. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir la asamblea de los príncipes. Es cuando el emperador, ¿ya?, se reúne con sus príncipes para tratar la política legislativa del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? Por favor. Gracias. Y entonces ahí es llamado Lutero, y Lutero tiene que, es confrontado, y es confrontado con tal suspicacia que a él le plantean solamente preguntas de sí y no, porque no le quieren dar la oportunidad para que él hable. Lo conocen que es bueno en su oratoria, saben que tiene mucho conocimiento teológico, no quieren debatir con él, solamente responda sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y mientras él está respondiendo sí, no, él, y aquí el atrevimiento, el carácter de él, dice, bueno, ¿saben qué? Deme un día para pensar. Le dice al emperador. Y extrañamente el emperador le da un día más para que lo piense. Entonces, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Al día siguiente a él le dicen, bueno, queremos que nos respondas sin más vueltas
¿Qué es? ¿Te retractas? ¿No te retractas? Y él responde esto que está en los libros de historia y por eso está con comillas, porque está citado tal como él lo dice. Y dice de esta manera: a menos que esté convencido por la Escritura, con mayúscula, o sea, se refiere a la palabra de Dios, o por un motivo claro, para lo que no confío ni en el Papa ni en los concilios por sí solos, porque es bien sabido que con frecuencia se han equivocado y contradicho a ellos mismos. Estoy obligado por la Escritura que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme ni me retractaré de nada, ya que no es ni seguro ni correcto el ir contra la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy, que Dios me ayude. Amén. Y con estas palabras nace la Reforma, lo que conocemos hoy como la Reforma. Seguido a esto, pues obviamente él es excomulgado, por eso él dice, o sea, estoy aquí delante de ustedes. Habían como 2,000 personas fuera del palacio, él está delante de los príncipes germanos, el emperador está ahí. El emperador da este edicto: cualquiera que mate a Lutero no tendrá culpa ni será juzgado. Cualquiera. Afuera hay 2,000 personas que lo están esperando. ¿Sí? El representante papal que está ahí lo excomulga. Tú fuera, no eres más de los nuestros. Él está saliendo y es secuestrado. Él piensa, estoy muerto. Pero quienes lo secuestran es un príncipe aliado, lo lleva a su palacio. Sin duda hay, detrás de todo esto hay fines políticos, hay fines de todo tipo, económicos, tanta cosa. Pero durante el año que él está escondido acá, ocurren varias cosas. Él saca varios escritos que hoy tú los puedes descargar del internet, muy interesantes y todo. Pero lo más importante que él hace durante este año, y para lo cual ocupa nada más 11 semanas, para que tú veas el empuje, la sagacidad de este hombre, es la traducción del Nuevo Testamento del latín al alemán. 11 semanas. Yo conozco gente que le he dicho, hermano, lea el Evangelio de Juan, y que después de 11 semanas dice, ay, es que no he avanzado, he estado ocupado. ¿Sí? Lutero lo traduce, y lo traduce de tal manera que dice que él se escapaba de este lugar donde estaba escondido, disfrazado, y se mezclaba entre la gente del vulgo, ¿sí? Para escuchar sus dichos. Y en su traducción, él no hace una traducción hacia los príncipes, en un lenguaje que lo entiendan los príncipes, la gente adinerada, sino que lo entiende el vulgo, la gente, el pueblo. Y lo saca en 11 semanas. Es algo espectacular, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Nada más como un dato extra. En el año de 1529 se da la dieta de Spira, que es nuevamente este concilio del imperio greco-romano con el emperador, los príncipes. Y entonces el emperador dice, miren, más o menos para entender, las provincias germanas o alemanas, donde este cáncer de Martín Lutero se haya extendido, donde la gente ya tenga Biblia, donde la gente ya esté leyendo la Biblia, donde la gente ya diga que el Papa no es la autoridad y todo eso, ok, está bien. Pero en las provincias donde todavía haya catolicismo, no pueden leer la Biblia, no pueden hablar en contra del Papa, ni nada por el estilo. Entonces se levantan los príncipes y protestan. No estamos de acuerdo. Y ahí aparece este término que lo pusieron hacia nosotros, protestante. No es en el tiempo de la reforma de Lutero, sino son 8 años después, años después,
en la dieta de Spira cuando los príncipes protestan, y entonces se les llama los protestantes. Y a partir de ahí aparece el protestantismo. ¿Por qué doy esta introducción que me ha llevado casi el tiempo de la predicación? Porque definitivamente si no conocemos realmente cómo se produce todo esto y cómo llegamos a lo que es el meollo del asunto. Porque si tenemos una herencia protestante, no es porque, es que Lutero es nuestro representante. No, ni siquiera somos luteranos, ni siquiera él formó la iglesia luterana. Ni siquiera él estaba interesado en formar la iglesia luterana. Él terminó hasta sus últimos días, ¿sí?, dando la misa. ¿Sí? Él daba la misa hasta el último día de su muerte. Sí, uno de nuestros padres protestantes, él murió dando la misa. Y él tenía pensamientos todavía acerca sobre el bautismo de niños, sobre la comunión, sobre muchas cosas que con el tiempo ha tenido que ser reformado, ha tenido que ser cambiado. ¿Sí? No solamente él es uno de los padres de la Reforma, hay muchos otros hombres, Juan Calvino, una gran cantidad de hombres en cada país fueron apareciendo hombres que a la luz de las Escrituras. ¿Y por qué aclaro esto de a la luz de las Escrituras? ¿Y por qué he traído esta parte de las palabras de Lutero aquí? Porque esto da nuestra herencia protestante. Nuestra herencia protestante no es Lutero ni lo que pasó en ese tiempo, sino lo que vendría a ser como el resumen de lo que es la protesta, que son las 5 solas. No sé si las has oído. Y si no las has oído, eso muestra lo necesario que es aprender acerca de quiénes somos. Porque si no sabemos quiénes somos, ¿cómo sabemos hacia dónde vamos? ¿Y cómo sabemos qué tenemos que cuidar? ¿Cómo sabemos qué iglesia nos conviene y qué iglesia no nos conviene? Definitivamente esta es una iglesia protestante. No porque estemos amparados con las iglesias antiguas que nacieron en la protesta, con los bautistas o con eso. No, sino porque mantenemos la herencia protestante, que estaría resumida en lo que Lutero está diciendo aquí. Lo que me mantiene cautivo es la palabra. Yo no puedo hacer nada que no esté en la palabra de Dios. Y eso da la primera frase y lo que sería el fundamento sobre lo cual se edifican los otros pilares de la protesta. La sola escritura. Sola escritura quiere decir la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Eso es algo que nosotros creemos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Los romanistas, ¿qué piensan? Los romanistas piensan, la Biblia está bien, la Biblia regula nuestras vidas, pero también regula nuestras vidas lo que dicen los concilios. Pero también regula nuestras vidas lo que dicen los tratados, lo que dice el catecismo y, cómo no, lo que tiene que decir el Papa. Entonces, si el Papa dice que el amor entre homosexuales es amor a la final, eso está bien para el mundo romano. Entonces, eso para nosotros es inconcebible, porque ningún otro libro que no sea la palabra de Dios regula la vida del cristiano. Eso incluye... no, mira, este libro dice que la sangre de Cristo tiene poder y hay que échale a tu carro, échale a tus finanzas, échale a esto, échale a aquello. Discúlpame, eso no está en la Escritura en ninguna parte. Mira el libro de Buenos Días, Espíritu Santo. Wow, mira los libros de tal autor, el libro de tal autor. Qué lindo, libros que yo puedo leerlos, que me pueden traer edificación. Pero si contradicen o no está en la palabra de Dios, sea anatema, dice la misma palabra. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
Lo que está diciendo Isaías está refiriéndose a lo que está ahí, lo que él tenía hasta ese momento y lo que se estaba escribiendo en ese momento, que es el Antiguo Testamento, y dice a la ley y al testimonio. O sea, si nadie habla conforme a lo que está aquí, lo que los profetas, porque la Escritura dice que la iglesia que se ha fundamentado sobre profetas y apóstoles, no sobre los profetas y apóstoles que ahora aparecen. Profetas quiere decir Antiguo Testamento, apóstoles, Nuevo Testamento. Eso es lo que quiere decir. Ninguna revelación fuera del canon bíblico es de Dios. Así que si un pastor te dice, porque hay algunos que dicen, ayer estuve hablando con Dios toda la noche. Y es que Dios me habló y me reveló esta escritura para ti, hermano. Sí, porque está con acento te lo dicen, ¿no? Yo dudara muchísimo y saldría corriendo de ese lugar. Porque cualquier revelación actual no es revelación para la congregación. Podrá ser una revelación propia para ti. Si Dios te ha hablado algo a ti, es revelación para ti. Dale gloria a Dios y bendito. Pero no puede ser enseñado como doctrina, porque la doctrina ha sido dada a través de las Escrituras y esto es lo que se enseña. Esta es sola Escritura. Cualquier revelación fuera de la palabra sea anatema. Eso es lo que creemos, eso es lo que cree la Reforma Protestante. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí, desafortunadamente, las traducciones se limitan al lenguaje al cual se traduce, pero el lenguaje original no dice inspirada, porque inspirada nosotros entendemos como esto, ¿no es cierto? Entonces es como cuando uno está enamorado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, le ve a la novia y, me inspiró a escribirle un poema. Y uno puede pensar que es así como se escribió las Escrituras. El idioma original hace referencia a esto. Ese es el acto. Eso es a lo que se está haciendo referencia. La palabra de Dios no fue inspirada, no fue puesta en un sentimiento para que alguien la escriba, sino que fue dada por Dios a quienes lo escribieron. Lo escribieron a su forma, lo escribieron con su lenguaje, lo escribieron a su manera, pero lo que escribieron es del Espíritu Santo dado para su iglesia hoy. ¿Lo creemos? Porque esa es la palabra de Dios. Y dice que ha sido dada para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. No solamente es para inspirarte, es para transformarte, querido hermano. Es para transformar tu forma de pensar, es para llevarte a la santidad, es para convertirte a la imagen del varón perfecto en Cristo Jesús. No solamente es para darte ánimo para vivir, es para que tu vida refleje la luz de aquel que te llamó a su luz admirable. Porque fuera de esta luz, dice Isaías, no les ha amanecido. Quien habla fuera de esto, no les ha amanecido, no tienen luz. Y en Juan mismo está hablando de Jesucristo y dice, Él es la luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Su palabra nos fue entregada por Él. No es que yo creo que la palabra ya pues tuvo ahí ciertas cosas. No. Hay ciertos errores en traducción, sí, pero no cambia la doctrina. Por eso tenemos que ser diligentes en estudiar la palabra de Dios. Por eso dice que rumiemos la palabra. No solamente que la leamos ahí, que abramos y hablamos bibliomancia. A ver qué Dios me va a decir hoy. Abre la Biblia, a ver, esto me dice Dios hoy. No, leer la Biblia así es irresponsable. Tenemos que leer y escudriñar las Escrituras porque es palabra viva y eficaz para transformarnos en plenitud. Por último,
en sola escritura podríamos afirmar lo que dice Gálatas 1, 6, 10. Lo dijo Pablo, lo creyó Lutero, y creo que nosotros deberíamos tener mucho cuidado también con esto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel, mira que Pablo está diciendo, más si aún yo mismo les hablo diferente. Y como pastor yo les he dicho, igual manera, lo que el pastor dice acá adelante, podemos equivocarnos, podemos fallar. Por eso es tan necesario que tú tengas tu palabra, la escritura, y tú la leas, la escudriñes y le pidas al que la inspiró, que la inspire también en tu corazón. Porque ese es el poder que tiene esta palabra. Que el mismo autor que la inspiró está para darte la claridad. Y eso es lo que hizo con Lutero y tantos reformadores y hoy pastores que están reformando y reformando y reformando. Y cuando digo reformando no es haciendo algo nuevo, sino es llamando a lo que la iglesia siempre ha sido. La única forma de avanzar es retroceder al origen, a lo que es, a lo que está escrito, a su palabra. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema no solamente quiere decir sea maldito. Anatema quiere decir sea maldito de Dios. Eso quiere decir anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo dice 2 veces. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque definitivamente quien rechaza la palabra de Dios está rechazando a Dios. No es que la palabra, no es que, ay no, la palabra está mal escrita. No, cuando la gente rechaza la palabra de Dios es porque la palabra de Dios está confrontando el pecado en las personas. Y cuando uno es confrontado, uno rechaza esa confrontación. Uno no está rechazando versiones de la Biblia. Uno está rechazando la misma palabra de Dios que ha sido dada, y como dice la Escritura, nos ha sido dada para instruirnos, para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos. Pero como les decía, la sola Escritura es la base donde crecen 3 pilares. Estos 3 pilares tienen que ver con la salvación. Todo esto no lo redactó Lutero. Esto es lo que en estos 200 años que continuaron a Lutero y donde los reformadores estuvieron, esto es el resumen y esto es lo que nosotros somos. Esta es nuestra herencia. Solo Cristo. ¿A qué se refiere solo Cristo? La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así, óigase bien, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. No, es que hay muchos caminos para llegar a Dios. Es que la Virgen, los santos, Buda, llegar al Himalaya o cosas por el estilo. No, solo hay un camino. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a Dios si no es por Él. Esas palabras las dijo Él mismo, y en Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo, solo en Él hay salvación, y por eso solamente creemos en eso. No, pero es que también hay otra iglesia cristiana que dice que también hay que hacer un poco de obras, porque Santiago dice que la fe sin obras. No, hermanos, no interpretes mal lo que Santiago está diciendo. Definitivamente, por los frutos los conoceréis, y la fe debe ser mostrada en obras, pero tus obras no te salvan. Solamente Cristo. Y eso da punto a sola gratia o sola gracia.
¿Qué quiere decir? La salvación es un don de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, su muerte y su resurrección. Alcanzamos la salvación por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos. No por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. ¿Que hacemos buenas obras? Claro, porque fuimos diseñados para buenas obras. Ese es el propósito de nuestra creación. Pero no hacemos obras para nuestra salvación. No acumulamos obras para nuestra salvación. Porque eso es por don de Dios, gracia inmerecida. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sola fide, sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo, óigase bien, toda posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hay muchos otros versículos y claramente podríamos, y lo haremos más adelante, probablemente en el próximo año, tendremos enseñanza de cada una de estas frases, ¿sí? Pero hoy no tenemos el espacio. Pero queremos dar una enseñanza, no queremos dejar pasar otro año más, sí que podamos entender por qué somos una iglesia reformada protestante, ¿sí? Y por último, lo que vendría a poner el techo a esa base. ¿Cuál era la base? Sola Escritura. ¿Sí? 3 columnas. Solo Cristo, solo gracia, solo fe. Y venimos a poner un techo, que es, ¿sí?, solo la gloria a Dios. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. En Efesios dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y primera de Pedro, que la conocemos muy bien y nos encanta repetirla una y otra vez. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estas frases, queridos hermanos, con esto voy terminando. Estas frases, queridos hermanos, nos representan de una gran manera, porque representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. Si una iglesia no proclama estas 5 verdades, entonces no es una iglesia cristiana reformada. Así de sencillo, ¿sí? Nosotros somos una iglesia cristiana reformada. Nos fundamentamos sobre estas 5 solas que no son de la Reforma, no son de 1500, son de la Escritura. No son puestas por Lutero, son dadas en la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios nos regula. Ahí está el primer fundamento. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan, y de ahí que toda iglesia bíblica necesite no solo abrazar estos principios, sino también
proclamarlos de una manera que garantice que éstas sean pasadas a la próxima generación. Lamentablemente, muchas iglesias han asumido estos principios y han dejado de proclamarlos con claridad y frecuencia. Con el tiempo, todo lo que es asumido va siendo olvidado poco a poco. Nuestras generaciones en los últimos 200 años desconocen parcial o completamente toda la historia detrás de esta teología y poco a poco fueron desarrollando una teología liberal o un pragmatismo ignorante de la centralidad de la gloria de Dios en el plan de redención. No sé cuántos se han percatado de que hay un resurgimiento de las doctrinas de la gracia en nuestros días. Aún dentro de la iglesia que viene de un trasfondo pentecostal está ocurriendo esto. No solamente las iglesias bautistas están proclamando esto, no solamente las pentecostales, sino que Dios en su misericordia y en su amor está trayendo esto hoy para Latinoamérica. Latinoamérica necesita volver al origen, necesita volver a las Escrituras, necesita entender que solo en Cristo hay salvación, que solamente nuestra fe puesta en Él y recibida por gracia, y que esto para la gloria de Dios es lo que nos une y nos sustenta como hermanos e iglesia cristiana. Nuestra oración, queridos hermanos, tiene que ir encaminada a aquello. Que el día de mañana no solamente sea un día más, que el día de mañana no solamente sea un día para decir feliz día, pastor, porque también es el día del pastor, por si acaso. Mañana son 505 años de la Reforma Protestante. Hay muchas otras cosas que se podrán celebrar mañana, pero para nosotros, el mundo protestante, la iglesia, no por llamarnos protestantes, no porque estamos en contra del romanismo, estamos en contra de cualquiera que se levanta a las verdades bíblicas. Esa es la verdad. Y pueden llamarse aún cristianos. Pero tenemos que conocer cuáles son nuestros fundamentos, en qué nos basamos, en qué nos cimentamos. Porque o si no, ¿en qué estamos creyendo, hermanos? ¿Cuáles son las verdades no negociables a las cuales nos atenemos? Porque hoy podemos hablar de ciertas cosas y podemos decir, ok, sobre esto no negociaré, pero más adelante, ¿qué pasa si eso nos ocurre? He conocido a gente que ha hablado en contra del homosexualismo, porque la palabra de Dios dice que el homosexualismo está mal, hasta que eso toca a uno de sus familiares. Después de eso ya no está más mal, porque debe primar el amor. Yo sé que es duro, pero ¿dónde están los límites? ¿Dónde está aquello que realmente nos hace cristianos? Y creo que hay estos 5 puntos en los cuales no tenemos que perder la visión. Solamente la palabra de Dios, solo Cristo, solo la fe, solo la gracia y todo para la gloria de Dios. Pongámonos de pie. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta. Y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.